Grabar y comenzamos con la explicación. Llegó Brigitte. Esperemos mientras yo comparto la pantalla. Mire, póngale trucha a lo que está ahí. Trucha lo que está ahí, que se está grabando. Es que bueno, trucha. Listo. Entonces, vamos a comenzar, como ustedes lo vieron, es primera y segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es como una especie de ley de conservación de la energía, y la segunda ley pues no la vimos completamente, pero es un poquito más avanzada. Ustedes tienen que mirar más videitos, más cositas, investigar un poquito más. No es mucho, pues ahí les dejé la mayoría de las cosas de lo que tienen que hacer. Pero la segunda ley es una de las leyes más importantes porque técnicamente da un orden a las cosas, digamos así, un orden fundamental hacia, hacia pues el universo en sí, ¿cierto? Entonces vamos a repasar un poquito la segunda ley. La primera ley como que es más entendible porque pues técnicamente es lo que decía James Joule, ¿cierto? Lo de que pues la energía de un cuerpo se puede extraer de energía térmica o por trabajo sobre el sistema, ¿sí? Eso no tiene casi inconvenientes, ¿sí? El trabajo, pues entonces recuerden que depende de cómo sea, si es un proceso adiabático o si es un proceso isovolumétrico o isobárico, bueno, en fin, ahí vamos a tener varias cuestiones, ¿bueno? Entonces, la segunda ley de la termodinámica, lo que tenemos que ver es que no hace distinción entre el calor y el trabajo, ¿sí? O sea, no, lo que quiere decir es que como que no hay un orden para ello, ¿sí? Y pues en un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, la energía térmica no se puede convertir en energía mecánica, ¿sí? No se puede convertir, digo, al revés. Sí, la energía térmica no se puede convertir en energía mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando estamos frenando, ¿sí? Cuando se frena, parte de la energía de la frenada, ¿sí? Se genera calor. Es la fricción, o sea, cuando usted viene y coge y mete freno, pues obviamente bloquea las llantas y la goma lo que hace es friccionarse contra el suelo, y pues esa fricción, ustedes saben que la fricción entre partículas genera calor, energía térmica. Pero de ese calor, del calor, por ejemplo, del pavimento, no se puede hacer que se mueva la llanta, ¿sí? Es como una de los principios que me quiere decir la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces me da ciertas determinaciones, como por ejemplo, pues que nunca va a ir la temperatura, ¿cierto? La diferencia de temperatura cuando hay un cuerpo caliente y un cuerpo frío, siempre va a ir la temperatura de transición, es decir, va a pasar energía térmica del cuerpo caliente al cuerpo frío y no al revés, del cuerpo frío al cuerpo caliente. No se hace ese tipo de procesos. Lo de la bola, ¿cierto? Que pues ustedes saben que cuando se eleva un cuerpo tiene energía potencial gravitacional, se suelta, se convierte en energía cinética, pero cuando choca, ¿cierto? Pues a medida que rebota, comienza a friccionar el suelo y parte de la energía pues se convierte en calor, ¿sí? Todo ese calor se puede concentrar en ese punto. Sin embargo, si dejamos la bola quieta en el suelo,
por más caliente que esté el suelo, pues la bola no va a comenzar a rebotar sola. ¿Listo? Y pues lo del péndulo que hablábamos, que el movimiento pendular, pues obviamente el péndulo se detiene con la fricción del aire. Por más que quiera, ¿cierto? El aire se calienta porque pues hay una fricción con las moléculas del péndulo, ¿cierto? Las moléculas sólidas y pues las moléculas del aire se calientan y genera la fricción, por ende el péndulo se detiene. Pero por más que usted quiera, ¿cierto? Por más que exista una fricción de aire ahí, exista el aire en la habitación, el péndulo no se va a mover solamente porque haya fricción con el aire. Necesita un impulso, ¿sí? Entonces son procesos que se llaman procesos irreversibles. ¿Listo? Se llaman así, procesos irreversibles. Y hablábamos sobre las máquinas térmicas, ¿sí? Es una de las aplicaciones de la segunda ley. Sobre las máquinas térmicas, pues obviamente sobre cómo convierten la energía, ¿cierto? Entonces hablábamos de la caldera de una locomotora. Pues obviamente la temperatura que está en la caldera, ¿sí? Es mucho mayor a la temperatura que le pasa, por ejemplo, al pistón, ¿sí? Y la temperatura que recibe también la rueda, pues obviamente es mucho menor que la que hay en la caldera. Lo que yo les decía en el video. Pues obviamente usted quiere calentar agua, ¿cierto? Está haciendo una transición de energía. Usted tiene una fuente de energía más alta, que es la flama, ¿sí? Y una fuente donde recibe energía que va a tener una temperatura menor, que es el agua, ¿sí? Usted viene y coge y puede tocar el agua en los primeros instantes, ¿cierto? Y pues va a sentir, a pesar de que se caliente mucho el agua, no va a llegar al punto donde usted toca el agua, bueno, listo, se quema, pero pues usted si toca la flama inmediatamente, pues obviamente va a hacer quemaduras mucho más graves, ¿cierto? Porque es mayor exposición de energía. Entonces, decíamos cómo funciona la máquina térmica que absorbe de una fuente de alta temperatura. La máquina realiza un trabajo, en este caso el trabajo, ¿cierto? Era mover el pistón, ¿cierto? A partir del vapor, el vapor se concentra, aumenta el volumen, mueve el pistón, genera un trabajo. ¿Por qué? Porque hace una fuerza y hace un desplazamiento. Fuerza por desplazamiento es trabajo. Y la máquina expulsa una energía térmica a una fuente de menor temperatura. O sea, viene y puede que esto la concentre, ¿cierto? El pistón se concentre en una temperatura alta, pero no tan alta como la fuente que sería la caldera. Y parte de la energía, pues obviamente va a ser liberar el pistón y pues con el pistón se comienza a hacer la rotación de la rueda. ¿Sí? Eso se ven en los motores a combustión, ¿sí? Cualquier motor hace ese proceso. Recuerden que hay motores 2 tiempos y 4 tiempos, etcétera, pero pues eso ya es si ustedes quieren estudiar ingeniería mecánica o mecánica automotriz o etcétera, pues ahí van a tener cierta relación. Y pues teníamos que el trabajo era igual a la diferencia entre el calor de entrada, que es QC, o sea, como el calor de la caldera, qué pena, menos el calor de la fuente fría, ¿sí? Al depósito frío, que es QF. Y decíamos que la eficiencia de la máquina térmica, que se define como E, es el cociente del trabajo sobre el calor de la fuente caliente, digámoslo así, ¿sí? O pues que ya sabíamos que era esta ecuación que aparece ahí, que eficiencia es igual a 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente inicial, la fuente más caliente. Bueno, entonces decíamos que, por ejemplo, un automóvil normal, cualquiera, ¿sí? Llámese Sail, llámese Volkswagen, Clio, llámese, bueno, en fin, ¿sí? Alfa Romeo. La mayoría, si son a gasolina, tienen un porcentaje de eficiencia de un 20%. ¿Eso qué quiere decir?
que solamente aprovechan un 20% de la energía de la combustión de la gasolina. El resto del 80% no se aprovecha. ¿Por qué? Porque técnicamente se irradia en temperatura, ¿sí? Es por eso que pues, el motor se calienta, tiene que haber un exhausto, etcétera, ¿sí? El otro 80% se da en procesos como, por ejemplo, saturación de gas, etcétera. Bueno, ¿sí? Pero solamente un 20% se da para poder hacer una eficiencia de un movimiento. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí vamos a ver los ejemplos. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para poder ver los ejemplos y concretar, ¿sí? En cierta medida, qué es lo que tienen que hacer en el trabajo. ¿Listo? Entonces vamos viendo acá el ejemplo que dice que si un sistema se encuentra inicialmente a 2,6 por 10 a la 5 pascales, pues obviamente en este caso, pascales, puse la pluma. Pascales es unidad de presión, ¿sí? Con un volumen, pues este es el volumen inicial, ¿cierto? Recordemos que este primer ejemplo, acá yo se lo pongo bien grandecito así, que es de la primera ley de la termodinámica. ¿Listo? Entonces tenemos 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos inicialmente y después de recibir 6.500 joules de energía térmica, ¿cierto? O sea, se le inyecta energía, pasa a un volumen de 7,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahí está la conversión. Calcule la variación de energía interna del sistema. Entonces, la pregunta es la variación de la energía interna inicialmente. Entonces, vamos a ver las variables. Ya sabemos presión, está acá, el volumen inicial, el volumen final, ¿cierto? El calor que recibió y pues me dice delta de U. Entonces, dentro de las ecuaciones que tenemos de la primera ley, Valentina no ha podido entrar de nuevo. Ya entró Julia. Entonces. Dentro de las ecuaciones que vemos de la primera ley, pues obviamente el trabajo, ¿cierto? Pero este trabajo es importante de distinguir. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos que aplicar este trabajo, ¿alguien se acuerda? ¿Lo sabe dentro del video o lo puede decir? ¿Alguno? Laura, o Brigitte, o Mauricio. ¿Alguno sabe por qué ese trabajo se menciona ahí? ¿Cuándo utilizamos ese trabajo? ¿No? Uy, es peor que preguntar en clase normal. Bueno, pues ese trabajo es cuando el proceso es isobárico, ¿sí? O sea, está a una presión constante. Y lo que decimos acá hay una presión que no va a variar, ¿sí? Entonces, por ende, ese trabajo tiene que ver ahí. Entonces, para poder hallar la energía interna del sistema, tenemos que hallar el trabajo, ¿sí? Y el trabajo lo hallamos con esa ecuación, P por la variación del volumen final menos el volumen inicial. Por lo tanto, solamente reemplazar, ¿sí? 2,6 por 10 a la 5 por la resta entre 7,5 por 10 a la menos 3 menos 4 por 10 a la menos 4. Y eso da 1846 joules. Ese es el trabajo, ¿sí? Ahora, si me preguntan la energía interna, pues yo utilizo la ecuación. No entendí lo de arriba. ¿Qué? ¿De dónde sacó? ¿Cómo sacó ese resultado? Ese resultado es solamente calculadora, ¿sí? Eso sí es de calculadora. Bueno, espérate, yo trato de poner cómo lo haría en calculadora. A ver. Listo. Por favor. Listo, ya estoy tratando de poner el marcador de acá. Bueno, entonces es muy sencillo de acá. Acá ustedes tienen que hacer la calculadora, pues obviamente ponen
2,6 por 10 a la 5. Ay, el 6 lo hice mal. Listo, ahí está, corregido. 2,6 por... Ay, es que entenderán que ya me duele el túnel del carpo de hacer esto, pero bueno. Por 10 a la 5, ¿sí? Tú lo pones así en la calculadora y los encierras dentro de paréntesis. Ahora, por, ¿cierto? Abres un paréntesis y acá necesitas doble paréntesis, así tal cual como yo lo escribí ahí. 7,5 por 10 a la menos 3, o si quieres pones este número de acá, ¿sí? Vamos a poner ese número, que es la misma. Entonces ponen 0,075, 0,00, 0,0075, ¿cierto? Menos, pues el primer volumen que es 0,0004. 0,0004. ¿Sí? Y cierras el paréntesis. Ya no necesitas este de acá, solamente un paréntesis. Ay, borré el que no era. Listo. Acá, ¿sí? Y le das igual en la calculadora. Y eso te da 1846. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tienes el trabajo y tienes el calor. Si lo ves acá, tienes el trabajo y tienes el calor. Entonces, tú tienes que ir a buscar la ecuación de energía interna, que es esta de acá. ¿Listo? Con esa ecuación ustedes la hallan. Entonces dice, delta de U es igual a la resta del trabajo menos, del calor menos el trabajo. Entonces, como ya tienen el valor del trabajo, 6.500 menos 1.846, pues eso da 4.654. ¿Listo? Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte dice, ¿qué volumen se obtiene si esa variación de energía fuera de 2.500 joules? Técnicamente lo que nos dice es, bueno, lo hizo al derecho ahí, halló el trabajo y después halló la energía interna, la variación de energía interna. Ahora, bueno, ya tiene cuánto es la variación de energía interna que usted, esto. Acá yo cometí un error pequeñito, pero no importa, ¿sí? Yo lo que dije fue que, bueno, en vez de poner 2.500, ¿sí? Puse 2.000, entiendan, las drogas también me afectan. No mentiras, es que ese Vivecien estaba como pasado y baila, yo hice esto como a la 1 de la mañana. Y pues me dio sueño y pues no me di cuenta. Pero yo lo hice con 2.000. Igual si lo hubiera hecho con 2.500, pues también me hubiera quedado bien. Entonces, la gracia es primero, como ya tenemos la variación de energía interna, pues tenemos que hallar el trabajo. Entonces, tomamos la ecuación de variación de energía interna y despejo el trabajo. Simplemente lo único que hago es que esto que está negativo, ¿cierto? Pasa al otro lado positivo y esto que está positivo pasa al otro lado negativo, ¿sí? Tal como aparece acá, miren, acá aparece negativo y este aparece positivo, sin signo, ¿listo? Ahora, como yo ya tengo el trabajo, pues entonces simplemente reemplazo los datos. Tengo el calor, que va a ser este mismo, 6.500, si ustedes lo ven acá, ¿sí? Entonces, y pues el trabajo que yo dije que era 2.500, pero al final lo dejé en 2.000. ¿Listo? Como buen tendero. Entonces me dio que el trabajo era de 4.500 joules. Listo, ya tengo el trabajo. Ahora lo que tengo que hacer es despejar de la ecuación de trabajo, que es la que ya habíamos visto, pues la variable que me dicen. ¿Cuál será el volumen, cierto? Que se obtiene. O sea, el volumen final, ¿sí? Así como lo dije acá. La pregunta es el volumen final. Entonces yo comienzo a despejar. Lo más externo, que es la presión, que está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Y me queda W sobre P.
Y ya este paréntesis no es necesario porque simplemente se utilizaba para multiplicarlo por P. Entonces yo lo puedo quitar. Y pues para despejar BF, esto que está restando pasa a sumar, ¿sí? Y me queda así. Ahora, ya tengo despejada la ecuación, pues simplemente será reemplazar los datos, ¿sí? Yo lo hice 2 veces, no sé por qué. La marihuana debe ser, pero pues, baila, ya me conocieron así, no mentiras, ¿qué tal? El sueño, digámoslo mejor así, y lo pegué 2 veces, pero no sé por qué. Pero bueno, igual el cálculo ahí está, reemplazo los datos, lo hago en calculadora, si lo quiero hacer en calculadora, pues ahí simplemente sería que ustedes hicieran, abren un paréntesis, ¿cierto? 4.500 dividido, ¿cierto? Esto de acá abajo, y ahí cierran el paréntesis, más, abren un paréntesis, 4 por 10 a la menos 4, cierran el paréntesis, y eso les da 0,177 metros cúbicos. ¿Listo? Pues este sería el volumen final. ¿Sí? O sea, imagínense, ¿con cuánto? Con 2.700 joules más de energía, pues esto aumenta de 0,075 a 0,177, 0,0075, o sea, se expande muchísimo más. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todos bien? La verdad, esto está muy difícil. Pero usted quiere aprender coreano, japonés, y inglés y yo no sé qué, y no puede aprender matemáticas, que es otro lenguaje. Pero es que está fácil. ¿Ya cómo? De Pues, todos los trabajitos sacar como 20, uy, no. No, pero más entendí que estaba perdida. bueno, vamos viéndole y vamos, o sea, ¿desde dónde no? Más o menos no. Desde donde comenzó a sacar las, las, las fórmulas. Ahí me perdí. ¿Desde por acá? O sea, por acá. Y desde ahí. Bueno, bajémosle por ahí, Angie. Listo. Angie, silencia el micrófono, por Ya, favor. ya le ayudé. Bien, entonces, la vaina es que ¿dónde está el volumen final? O sea, dentro de las ecuaciones, ¿dónde está el volumen final? Entonces, para que usted lo entienda, ¿sí? Entonces, dentro de las ecuaciones, si usted lo ve, yo voy borrando por acá, ¿sí? Cuando usted le dice, bueno, tiene que hallar el volumen final, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es mirar en dónde se encuentra ese volumen final y pues qué proceso es el que usted está manejando, ¿sí? En este caso, el volumen final está acá, ¿sí? O sea que usted necesita hallar el trabajo, debe tener el trabajo, la presión y el volumen inicial. ¿Listo? ¿Hasta ahí más o menos, Laura? Sí, sí. Listo. ¿Cuál de esas no tiene? Pues usted tiene la presión, ¿cierto? Bien, o sea, la voy tachando acá. Yo la tengo. Tengo el volumen inicial. Listo, súper bien. Pero tengo el trabajo. No, no me dan el trabajo, ¿cierto? Pero lo puedo hallar. ¿Cómo? Pues de acá, ¿cierto? Acá yo no tengo el trabajo, pero sí tengo el calor, ¿cierto? Que me dicen que son 6.500, mírenlo acá, ¿sí? Y pues tengo la variación de energía interna, que es lo que me dicen acá. Si esa variación de energía interna fuera de 2.000, ¿cierto? 2.000 joules, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? Entonces, de esta ecuación es que yo hallo primero el trabajo. ¿Para qué? Para poderla reemplazar acá, ¿sí? Que la necesito para hallar el volumen final. Entonces me va a devolver hasta allá, ¿sí? Entonces yo lo que hago es despejar esta W, ¿cierto? Que está negativa, pasa al otro lado positivo, y esta delta de U, que está positiva, pasa al otro lado
negativo. Y ahí le verifiqué que los signos estaban bien. Delta de U que tiene que ser negativa y W que tiene que ser positiva. ¿Está ahí bien? Sí, sí, sí. Reemplazo los valores. Pilas. Ay, muchachos, antes de que se me olvide, ¿sí? Como estamos grabando, yo necesito 10 minutos para que el computador compile el video, ¿sí? Siempre necesito 10 minutos para que compile el video y pues lo pueda subir. Entonces, si nos salimos y quedamos ahí de que, y entonces, y nos corta la grabación, la reunión, en 10 minutos nos volvemos a ingresar. Yo inicié a las 5 en punto, ¿sí? Entonces a las 5:40 se va a cortar, a las 5:50 ya nos volvemos a ingresar, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces ahora, como yo ya tengo despejada W, ¿sí? Despejada significa que está a un lado del igual sin nada, ¿sí? Yo ya puedo reemplazar los datos. Entonces el calor que me daban 6.500 joules, ¿cierto? Y la variación de energía interna que eran 2.000 joules, ¿sí? Entonces yo hago la resta, 6.500 menos 2.000, pues me da 4.500. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí, Laura? Sí, sí. Listo, sigamos. Entonces, como yo ya YW, yo ya lo tengo, ¿cierto? Ya este está acá, pues obviamente yo lo puedo reemplazar acá y yo ya puedo solucionar esta de acá, ¿cierto? Porque mire, ya tengo W, ya también tengo la presión y ya también tengo el volumen inicial, ¿sí? Entonces solo falta despejar el volumen final. Esto, la pregunta que me dicen, ¿cuál será el volumen que se obtiene? El volumen final. Entonces yo comienzo y hallo la ecuación de W despejando BF, ¿sí? Tengo que despejar este valor. Lo primero que se hace es lo más externo, Laura. Siempre que uno despeja, saca lo más externo. Y lo más externo que le está haciendo a BF, pues acá inmediatamente lo está restando, ¿sí? Eso no es lo más externo. Lo más externo es esta P de presión que está multiplicándolo y puedes hacer la función contraria que es a dividir. Entonces, W sobre P es igual a BF menos BI. Y el paréntesis se elimina porque pues se utilizaba para poder hacer el producto de P por ambos volúmenes, ¿sí? Entonces ya no necesito el paréntesis, ya se puede ir. Ahora, este que está negativo, ¿cierto? Para dejar solito BF, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces me queda así, mire, ahí ya está, sumando. ¿Listo? Y como ya está solito, ya está despejado, pues yo puedo reemplazar, ¿sí? Entonces yo reemplazo los valores que me dan, miren, W, ¿cierto? Que es 4.500 joules, que yo lo hallé acá, ¿cierto? Mírelo acá, 4.500 joules. La presión, que ya sabemos que es 2,6 por 10 a la 5 pascales, entonces 2,6 por 10 a la 5 pascales, más el volumen inicial, que ya sabíamos que era 4 por 10 a la menos 4 por 10 metros cúbicos. ¿Listo? Simplemente es problema de calculadora. Lo primero que tiene que hacer, pues obviamente dividir 4.500, ¿sí? Sobre 2,6 por 10 a la 5. Lo hace y le suma 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bueno, 4 por 10 a la menos 4 en la calculadora, ¿cierto? Porque usted sabe que no le puede poner unidades a la calculadora. Y eso le da 0,177. ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Ya entendí, sí, sí, sí. Ah, Ahora bueno, sí. listo. La gracia es que entiendan. Pues tampoco es que vayamos tan rápido en los temas, pero sí, la gracia es que entiendan. Bueno. Bueno, voy a borrar eso. Listo. Entonces, el otro también es de la primera ley de la termodinámica. O sea, tienen que entender que... se me fue. Entenderán que tuve problemas en la adolescencia. Pero bueno, espérense. No, es que la verdad se me salió la pantalla del Zoom. Bueno, entonces, la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Pero me dice que es un proceso isotérmico, ¿sí? Importante esto.
¿Por qué? Porque el trabajo no es igual en un proceso isotérmico, ¿cierto? Acuérdense que nosotros tenemos procesos isobáricos, isovolumétricos, isotérmicos. ¿Cuál es el otro? El que incluimos. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Juliana, ¿se acuerda? No, Juliana está dormida. Juliana entró, fue a dormirse. ¿Nadie? ¿Qué, hermano? Ay, igual que en clase. ¿Cuál es el otro proceso que estamos hablando? ¿Cuál es? A ver, si no está dormida. Va a tocar esperar a No que le me responda acuerdo. por WhatsApp. Es el proceso adiabático. El que incluimos se Ay, llama el proceso adiabático. ¿Listo? Entonces miremos acá. Acá es importante los datos. Entonces dice 3 moles de un gas ideal, ¿cierto? A presión atmosférica es importantísimo porque pues ahí ya me dan cuánto es el valor de la presión. Se está vaporizando, ¿sí? Y me dicen la temperatura en que se está vaporizando. Se está vaporizando. Durante el proceso, este se expande de este volumen, ¿cierto? Miren, metros cúbicos, es el primer volumen, a este volumen. ¿Listo? O sea, este es el volumen inicial y este es el volumen final. Calcule la magnitud del trabajo a realizarse en este proceso. Bueno, acá me faltó una A. Vale, que ustedes entienden. Ustedes escriben peor que yo. Si estas 3 moles tuvieran una masa de 0,2 kilogramos y el material tuviera un calor latente de vaporización, ¿se acuerdan que nosotros vimos la vez pasada calor latente, calor específico, calor latente de vaporización? ¿Qué variación de energía interna evidenciaría? Yo sé que es complejo, que esto tiene, digámoslo así, cierto venenito, pero pues vamos a verlo y verán que es muy fácil. ¿Listo? Yo creo que alcanzamos a No, mirar. facilísimo. Ay, pero sí se quejan. Pues coreano ni chino es fácil y no se queja. Es fácil. Ay, sí, 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 sí. Bueno, entonces, miremoslo acá. Miren esto. Entonces, tenemos la masa, que son 3 moles, que es lo que me mencionaban acá. Pero también tenemos otra masa, 0,2 kilogramos, que es lo que me mencionan acá. ¿Listo? Ahora, la presión es la presión atmosférica y ese es un valor constante, 1,01 por 10 a la 5 pascales. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos mecánica de fluidos. ¿Listo? Se está vaporizando a una temperatura, bueno, ahí está la temperatura, ¿cierto? 100 grados Celsius. Ahora, el volumen inicial es de 0,15 metros cúbicos, 0,15 metros cúbicos, y el volumen final es de 0,23, pues ahí está, 0,23. ¿Listo? Calcule la magnitud del trabajo a realizarse. ¿Listo? Entonces acá ustedes le dicen que el trabajo es la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa magnitud del trabajo? El trabajo se tiene que ver como un proceso isotérmico, ¿listo? Entonces, en un proceso isotérmico, el trabajo es diferente porque el trabajo es esta ecuación de acá. Acuérdense, el trabajo ya no es este de acá, ¿sí? Este de acá arribita, no es ese. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo para qué proceso. Uy, pero lo acabo de decir y ustedes sí que son relentos. Bueno, ahorita nos vemos después de que se convierta el video. Técnicamente es como cuando ustedes van al baño, ¿listo? Vayan, hagan chichi, lávense las manos y nos vemos ahorita. ¿Listo? Pero todos ingresen, por favor, para terminar esto. ¿Todo bien? Bueno, O sea, ¿la va a acabar ya? no, ya se va a acabar, ya falta nada. Entonces, ¿Y nos Ah, vamos bueno. a meter en el mismo link? en el mismo link, ¿Con sí, las mismas igualito. ecuaciones?
Uy, Valentina, Bueno. báñese.